Buenos días, soy el profesor Juan Carlos del Colegio Golden Hills. El tema de hoy son los imanes. Es un tema que les había mandado de tarea como primeras actividades de la guía. Pero bueno, vamos a dar un repaso por si no quedó claro. La mayoría de este tema eran de lecturas, pero bueno, vamos a enfocarnos a dar un breve repaso. Al fin y al cabo no es un tema tan complejo, nada más hay que adaptar algunos temas, algunos conocimientos, algunos conceptos con respecto a lo que son los imanes y sus componentes, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es un imán. Aquí, bueno, si leemos, dice que es un mineral de hierro de color negruzco opaco que tiene la propiedad de atraer el hierro, el acero y otros cuerpos en menor medida, entre otros imanes. Como podemos ver, los imanes, bueno, están en esta presentación. Permítanme. Hoy no, es, este es un color. Bien, como pueden ver, una de las formas más comunes en las que interpretamos un imán es esta. Yo en lo personal casi no he visto de este tipo de forma. He visto más de este tipo de disco, de cubo, de placa, ¿sí? Bueno, el chiste es como más lo conocen es de esta manera. Y de las cosas importantes aquí es a- a- adaptar que un imán es un mineral de hierro que tiene propiedades de atraer otros elementos que están compuestos de hierro, acero y otros cuerpos de menor medida. ¿Sí? Vamos a ver. Propiedades de los imanes. Vemos que un imán tiene un campo magnético que, como pueden ver, aquí este es un imán en forma de U. Tenemos que este es su campo magnético. Su campo es el lugar o espacio que ocupa esa intensidad de que tiene para atraer los objetos. Por decir, si yo dibujo dicho campo magnético, permítanme, si yo de morado. Si yo dibujo ese campo magnético, voy a darme cuenta que tiene una forma tipo ovalada, dependiendo de cuál sea la forma del imán. Pero bueno, en este caso y generalmente tiene una forma ovalada, ¿sí? Que rodea ese espacio. Si llega a entrar un cuerpo metálico, generalmente, permítanme, es que a veces no agarro esta pluma. Vamos a ver, si entra un campo a este campo magnético un objeto, supongamos que este es un objeto de metal, si hay un objeto de metal que se encuentra fuera de ese campo magnético, no va a ser atraído porque toda la fuerza, toda la intensidad de esa propiedad magnética se encuentra en esta zona, ¿sí? Mientras que, a ver, perdón tanto. Ya, perdón la interrupción, tuve que ir a checar una situación con mi niña. Bueno, ya, continuando, lo que le estaba mencionando, si no me recuerdo, es que si entra, hay un elemento que está compuesto de material atraíble magnético, es compatible con las propiedades de los imanes para que sea atraído. En este caso, es atraído sí, mientras esté dentro de este campo magnético. Si está fuera de ese rango, no va a ser atraído. Si está dentro de ese rango, sí, imagínense que está aquí. Dependiendo la polaridad que tenga el objeto de qué lado, puede irse al lado negativo o positivo. Pero bueno, aquí en este caso lo voy a poner en que es debido a que estaba dentro de ese campo, fue atraído por uno de los lados del imán. ¿Sí? Entonces, recuerden, el campo magnético es la magnitud vectorial que representa la intensidad de la fuerza magnética. Esta es la fuerza magnética. Es el espacio en el cual tienen lugar los fenómenos magnéticos. Este es el espacio que tiene lugar a los fenómenos magnéticos. Debido a la influencia de un cuerpo ferromagnético. En este caso es lo que le explicaba. Si hay un metal que generalmente son composiciones de hierro y demás, eh,
se encuentra dentro de este rango, va a ser atraído. Si está fuera de ese rango, no va a ser atraído. Si es un material que no tiene propiedades magnéticas, por más, vamos a ponerlo de otro color. Si es un elemento que no tiene propiedades magnéticas, por ejemplo, que se encuentra de este lado, lo puse en amarillo. Este es un elemento que no tiene propiedades magnéticas. Por más que se encuentre dentro de este campo, no va a ser atraído porque obviamente su composición no le permite que el imán lo detecte, lo reconozca y lo atraiga. Entonces, bien, eso es el campo magnético. Es este espacio donde tiene una intensidad para atraer metales, ¿sí? Bien, vamos a lo que son las cargas magnéticas. Esto lo puse en forma de secuencia para que se den cuenta cómo vamos abarcando este tema, ¿no? Permítanme, déjenme borrar esto para que no se vea un rayonadero. Bien, sigo explicando en lo que busco esto. Tenemos lo que son las cargas magnéticas. Y las cargas magnéticas me permiten separar entre positivo y negativo. Ahí hay que entender que hay dos tipos de cargas. La positiva, permítanme, vamos a ponerlo aquí en resaltar. La positiva, que es esta, generalmente representada en rojo, y la carga negativa, generalmente representada en azul. Bueno, ahorita lo pinté y se ve como negro, pero bueno, la carga negativa generalmente representada en azul. Estas cargas son importantes porque vamos a pasar al otro punto, que son polos magnéticos, y aquí van a darse cuenta de por qué es importante saber que existe una carga positiva y una carga negativa. Vamos a ver. Si yo digo que a veces no agarra. Si yo checo en este cuadro, espérenme tantito. Si yo checo en este cuadro, vamos a hablar de polos magnéticos. Cuando hablamos de los polos magnéticos, estamos hablando que existe dos polos, el polo sur y el polo norte. El polo sur y el polo norte, sur, norte. En este caso está norte y sur. Bien, aquí cuando yo hablo de que existen dos polos, es porque tienen esos dos polos cargas, una positiva y una negativa. Cuando hablamos del polo positivo, vamos a hablar del polo norte, y el polo negativo sería el polo sur. ¿Sí? ¿A esto a qué se refiere? Tiene otra aplicación, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero nada más acuérdense. Cuando nos referimos a norte es carga positiva, cuando nos referimos a sur es carga negativa. Vamos a ver. Los polos magnéticos son los extremos de los imanes que se reconocen dos. El sur, que como ya les había dicho, tiene carga negativa, y el norte, que tiene carga positiva. Aquí está representado hasta con los colores, como les había comentado. Rojo, rojo, azul, y en este caso está de blanco. Bueno, los polos iguales, es decir, aquí vamos a ver, es importante reconocer que un imán tiene dos polos diferentes. ¿Por qué? Porque llevan como una secuencia de cadena. Sur, norte, sur, norte. Si es norte y sur, o sea, son los dos que están diferentes, estos dos se van a poder unir. Pero ¿qué pasa cuando yo junto aquellos que son iguales? Bueno, aquí si leo digo, los polos iguales, o sea, negativo y negativo o positivo y positivo, se repelen, es decir, se van a rechazar, ¿sí? Para los que tienen imanes y han jugado en alguna ocasión con algún imán, se van a dar cuenta que cuando yo juego con imanes y se me llega a romper un imán, supongamos que se me rompió, tenía un imán grande y se me pasó a romper a la mitad. Ahora ya tengo un polo positivo, un polo negativo de cada parte. Imagínense que esta era una barra de uno solo, y en este caso se me llegó a fracturar, ¿sí? Se llegó a romper. Tendría dos barras con un polo positivo, un polo negativo, un polo positivo, un no negativo. Si yo intento acomodar este imán, pero los acomodo con los dos polos que son positivos,
lo que va a hacer es que se van a separar. O si yo junto el sur o el negativo y el negativo, lo volteo, igual se van a separar. A fuerzas tiene que llevar una cadena. Sur, norte. ¿Sí? Entonces, recuerden, cuando son polos diferentes, como por ejemplo menos y más, este sería el polo negativo y el polo positivo, menos y más, o más y menos, dependiendo de la secuencia como lo hayan puesto, lo que van a ver es que se van a atraer, pero si son iguales, se van a repelar, ¿sí? No a repeler, no, no se van a juntar. Bien, hasta el momento estos conceptos son muy básicos. Hablamos de que los imanes tienen un campo magnético, que tienen dos polos, o bueno, dos cargas magnéticas, que en este caso tenemos el positivo y negativo, y esas cargas negativas las podemos observar cuando un imán tiene, ya le vemos sus caras, y estos se llaman polos magnéticos y están cargadas por sus cargas magnéticas, ya sea positivo y negativo respectivo a cómo se conformen, ¿no? Ahora, para que estos dos puedan convivir, existe una línea neutral, ¿sí? Esta línea neutral es aquella que está juntando a los dos y se mantiene para que coexistan estos dos, ¿sí? En este caso yo les puse esta línea para que vean que esa es la línea que junta el polo norte con el polo sur, o la carga positiva y la carga negativa. Y ahora vamos a darnos cuenta que esto va a generar este tiene que se relaciona justamente con esto, genera un campo que tiene forma circular, ¿sí? Hay algunos experimentos que he llegado a ver en videos de internet, que yo quería hacer esta actividad con ustedes en la escuela. Iba a comprar levadura, viruta de hierro, que son residuos del metal cuando lo cortan. Lo quería hacer para que vieran cómo es que se forma este campo magnético. Sin embargo, debido a que no tengo dicho elemento, estas características, estos instrumentos, no los puedo conseguir, no hay donde ahorita, ¿sí? No puedo grabar nada de eso porque no tengo el material. Eh, Voy a publicarles videos con este link aparte. Voy a publicarles videos sobre estos experimentos que utilizan la viruta de hierro, y se ve claramente cómo se forman estos campos. De todos modos, ahorita tengo imágenes en esta presentación, pero bueno, nada más para que se den cuenta que la forma de atracción es esta, ¿sí? En forma circular, ovalada, como ustedes la quieran o bueno, la puedan observar, ¿sí? Vamos a ver, ya cuando hablamos de materiales magnéticos, porque recuerden, no todos los materiales que se sientan como metal van a ser atraídos. Por decir, si ustedes ponen una moneda de 10 con un imán, no se va a atraer. Si ustedes ponen un centavo pero de los viejitos, tampoco se van a atraer. ¿Por qué? Por más que sean metales, no tienen las propiedades magnéticas, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Incluyen elementos y aleaciones, ¿sí? Hay elementos que son propios, que son, ¿cómo decirlos? Que estos son elementos naturales, los cuales se encuentran, y las aleaciones son aquellos que pueden tener un poco de metal de estos tipos de elementos, y eso no lo hace tal cual puro, un elemento puro, pero debido a que tiene alias, está aliado con otro, permite que también tenga propiedades magnéticas. En este caso, ahí tenemos estos tipos de metales, en el cual existe el hierro, el níquel, el cobalto y el acero, los cuales tienen propiedades altamente magnéticas, ¿sí? Ahora, con estos elementos llegan a fabricar herramientas, igual esto termina siendo herramientas, utensilios de cocina, instrumentos para la escuela, igual para construcción, para el ingreso a la casa, igual de cocina, en herramientas, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que utilizan estos elementos
y son cosas comunes que tenemos en casa, ¿no? Al menos una de estas cosas sí las tenemos en casa. Si ustedes llegan a tener un imán, vean y traten de probar en su casa que va a haber algunos metales que no van a ser atraídos, ¿sí? En este caso yo les puse algunos de los más comunes que sí son atraídos, ¿no? Vamos a seguir. Tenemos que también dentro de estos materiales magnéticos encontramos lo que es la viruta de hierro, que es lo que les comentaba. Y cuando nosotros em, vemos cómo reacciona esta viruta de hierro, es como un tipo de polvo. De hecho también se puede hacer con, ay, no me acuerdo cómo se le llama. Es de el polvo que se utilizaba para las impresoras de antes, las que eran de cartucho, de cartucho. No me acuerdo cómo se le llama. El que no era de tinta. Sí, según yo sí era de cartucho. Tenían un polvo adentro y también ese sirve para hacer este tipo de experimentos. Pero bueno, tenemos lo siguiente. Permítanme. Vamos a eliminar tantito por el momento este. En este caso, imagínense que no existe esto. ¿Sí? Vamos. Voy a tratar de ocultarlo. Solo chequen, aquí está la viruta de hierro y vamos a darnos cuenta que forma un arco que va del polo norte o polo sur, de la carga positiva a la negativa, y forma el campo magnético. Esto es lo que les decía que es el campo magnético, ¿sí? Forma un espacio donde si está dentro del área del imán va a ser atraído ya sea por cualquiera de los dos polos, pero si se encuentra afuera no puede ser atraído, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Tenemos, si solo existiera este de aquí, veo que forma una forma ovalada, circular, dependiendo, le digo, de las dimensiones de su imán, o de la forma más bien. Y en este caso, bueno, ya borrando esta, este ejemplo solo de un imán, espérenme, ahora sí. Mm, Ahora, si yo veo, ok, va, forma el campo magnético de forma volada y aquí pusieron dos imanes que puede que, más bien no puede, tiene una carga similar, ¿sí? Y en este caso forma otro pequeño aro a distancia porque está dentro del campo magnético, pero tal cual no está de un extremo a otro. Entonces aquí se mantiene de una forma que se distribuye con el otro imán, ¿sí? Y forma un pequeño óvalo. Bien, aquí tenemos, y es en uno de los videos que les quiero presentar, o bueno, que les voy a dejar el link para que lo chequen, para que se entretengan y si pueden realizarlo bajo la supervisión de sus padres, pues háganlo, ¿no? Eh, si quieren. Tenemos aquí, este es un vaso con agua, está este me parece que es de la tinta que les comentaba, que utilizaban para las impresoras de antes, y tienen los imanes de cada extremo. Entonces, estos están dentro de un campo magnético, a lo mejor hoy no lo vemos. Espérenme. Ahí está. Oh, ya se me perdió. Ya no quiere aparecer. Ahí está. Ahora, estos están dentro de un campo magnético que tendría que llegar hasta acá. Y este igual, de misma manera, tendría que llegar hasta acá para que lleguen a la otra carga, ya sea positiva o negativa, o igual positiva o negativa, ¿sí? Pero bueno, en este caso se entiende que siempre trata de tomar esa forma por el campo magnético, cómo se distribuye la fuerza de atracción, ¿sí? En este caso, bueno, vamos a lo que es, este es un componente que está atraído por esta es una esfera de unicel y está atraído por la electrostática, ¿sí? Cómo está reaccionando el, la viruta de hierro y se está pegando, se está adheriendo a la pelota, pero mantiene trata de, si tuviera más sustancia, más viruta, trataría de hacer justamente lo mismo, ¿vale? Aquí toma como un polo, porque aquí luego se ve cómo se distribuye
esta energía y se ve hacia qué dirección apuntan estas virutas, y entonces sería de esta manera, ¿sí? En el caso de que hubiera más viruta, ¿no? Que la que están utilizando. Ahora, aquí es uno de las partes interesantes ver cómo es que reacciona esta viruta que es manipulable, que se puede apreciar eh, estos campos, cómo la distribuye, ¿sí? Entonces, nada más esta es de las prácticas más importantes, más interesantes que íbamos a realizar. Les voy a dejar videos para que vean este tipo de experimentos y vean cómo se ven cómo se distribuyen las cargas, y a pesar de que nosotros no podemos observarlas, eh, o bueno, no se podía observar hasta apenas no hace mucho que se vio, bueno, se vieron estos experimentos, se dio más interés a cómo las cargas interactuaban para formar este tipo de figuras, ¿no? Bueno, ya no nos explayamos mucho en esto, vamos con la siguiente. Vamos, la funcionalidad de los imanes tienen distintas funcionalidades para el ser humano, en el cual nosotros hacemos uso de todo lo que se descubre. En este caso no es la excepción los imanes. Vemos que los imanes sirven para localizar los puntos cardinales. En este caso se relaciona con el tema de movimientos de la Tierra y movimientos de la Luna, pero vamos a hablar solo de la Tierra, ¿no? Como vemos y como hemos visto en esta presentación, vemos que la distribución de la Tierra de acuerdo al eje, vamos a darnos cuenta que nosotros siempre vemos que el planeta, vamos a ponerlo de otro color, perdóname. Vemos que el planeta nosotros lo identificamos por el norte, que decimos es la parte de arriba, y el sur, que es la parte de abajo. Pero bueno, no nos hemos, o a lo mejor ya se los habían planteado, no nos ponemos a razonar que cuando nosotros apuntamos hacia el norte, decimos está hacia arriba, el sur está hacia abajo, y bueno, ahorita lo más importante es norte y sur, ¿sí? Cuando vemos las cargas, nos vamos a dar cuenta que recuerden que cuando son iguales, uy, espero y se vea, lo que son positivo y positivo, negativo y negativo, no se atraen. Pero cuando nos referimos a que son diferentes, como sur, o bueno, como, vamos a cambiarle aquí, como positivo y negativo, o negativo y positivo, de acuerdo al orden, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que entonces la distribución de los campos magnéticos en la Tierra se encuentran invertidos. La carga negativa va a estar hacia arriba, porque recuerden que nuestro imán va a atraer lo contrario. Entonces vemos que por eso el norte va a estar apuntando hacia arriba, y la carga en el planeta, la carga magnética del planeta, la positiva va a estar en el sur, ¿sí? Y entonces va a obtener justamente lo contrario, va a tener la carga negativa. Entonces cuando yo hago mi experimento de la brújula, porque sé que la carga magnética tiene un norte, nos apunta hacia el norte, porque el norte, recuerden, positivo, positivo con negativo se atraen, y nosotros tomamos que hacia arriba es el norte, y aquí en este caso recuerden es la carga positiva, esta es la carga positiva, y va a atraer la parte negativa. Y respecto a lo que ya habíamos visto, que el polo norte tiene carga positiva y el polo sur tiene carga negativa, entonces se invierten, y entonces esta sería la carga negativa, entonces este sería el sur. Entonces yo hago mi brújula, eh, ya sea de forma casera o la compro, no sé, tengo mi brújula y me va a apuntar justamente hacia el polo contrario. El norte va a apuntar hacia arriba porque la carga magnética hacia arriba es negativa, y el polo sur, o bueno, la brújula me va a apuntar al sur porque, siendo negativo, porque la carga positiva en la carga magnética del planeta es positiva. Entonces a mí me sirve orientarme con esta manera, en lugar de por las cargas magnéticas que no las puedo observar, ¿sí? Entonces, ya cuando tengo mi brújula, me apoyo en mi brújula, veo que
me oriento eh, el norte, por donde nosotros ya tomamos estas dimensiones, esta localización geográfica dentro del planeta en base a esto. ¿Sí? Bien, seguimos. Bien, funcionalidad de los imanes. Explora la actividad bioeléctrica mediante la radiación y el uso de imanes con ondas de radio potentes. En este caso, el ser humano ha sido tan inteligente, tan creativo, tan, no sé cómo decirlo, tan... Vaya, trabaja con lo poco que tiene en su época, porque esto también fue años y años de estudio y se dieron cuenta que tenía aplicación para la medicina, entre otros aspectos. Y bueno, en este caso es una resonancia magnética y toman eh, capturas de la actividad cerebral porque son ondas electromagnéticas, ¿no? En este caso, bueno, vemos, son ondas bioeléctricas. En este caso vemos que, bueno, el ser humano se coloca en la máquina, se toman dichas ondas y la radiación es la que permite ver e interpretar por medio de las computadoras. En este caso ya no solo se limita a la computadora, también ya hay cosas más avanzadas. Recuerden que el ser humano sigue avanzando continuamente y desarrolla tecnología para hacer más fácil el trabajo, y entonces bueno, ya nos permite obtener estas imágenes para detectar algún problema en el cuerpo humano o específicamente en el cerebro humano. ¿Sí? Bien, este es un tema muy largo, pero con respecto a hablar solo de esto, ¿no? Pero como solo es qué funciones tienen los imanes, en este caso sepan que hay elementos o aparatos que te sirven para tienen una función debido a las propiedades magnéticas de los imanes. Bien, vemos que otra de las funciones de los imanes es el uso de imanes para crear sonidos mediante la relación señal y ruido. En este caso son aquellas que detectan ruido mediante la vibración mediante las ondas sonoras o producen ruido mediante la vibración de las ondas. ¿Sí? En este caso las bocinas, y hay otras bocinas que es una rejilla de metal que igual detecta la electroestática y hace que suene, pero eso no encontré una imagen porque al parecer es una bocina muy cara, muy difícil de conseguir, pero bueno, está padre también el concepto, está muy bien. Bien, ya casi para terminar vemos que hay aparatos con imanes que, como podemos ver, el refri tiene placas metálicas y tiene propiedades magnéticas donde nosotros podemos adherir distintos elementos a nuestro refri. No quiero. A ver, permítame un momento. Está. Bien, tenemos un taladro, pero bueno, para entrar a lo del taladro también tenemos que saber que hay algunos motores que por dentro tienen un imán y generan un campo magnético muy fuerte que permite que esté girando. Y bueno, en sí solo los motores tienen un, un imán, pero recuerden que también el taladro es un motor, ¿no? Entonces estos dos se llevan de la mano. Estos para producir sonido por la bocina, ¿sí? Las computadoras tienen algunos elementos magnéticos, como es el lector de discos, y lo más fácil que pueden encontrar son los imanes que tienen los audífonos en sus bocinas. Recuerden que los imanes sirven para producir sonido. Entonces, qué mejor que las bocinitas que tienen aquí los auriculares, ¿sí? Entonces, son aparatos que usamos cotidianamente y a lo mejor no sabíamos que tenían algunos imanes, ¿sí? Vamos a ver ya por último, como les te estaba comentando en la guía, les había dejado ciertas páginas, ¿sí? Nada más es para que complementen, para que chequen en caso de que falten algunas páginas de concluir. Hay algunos de conceptos como aquí, que nada más es transformar estas palabras a la forma correcta, pero bueno, este creo que no se los había dejado. Espero
si tengan estos materiales para realizar este experimento. Y recuerden, apunta hacia la aguja apunta hacia el norte, porque la carga magnética del planeta en la parte superior, o en la parte que nosotros apuntamos como norte, tiene una carga positiva y se ve atraído su contrario para que sea el norte o con carga positiva. Y en la parte de abajo tiene una carga positiva, y como se atrae justamente el contrario, tiene una carga negativa, perdón, me quedé pensando, tiene una carga negativa para que sea atraído, ¿sí? Entonces, en el planeta están invertidos y nosotros nos guiamos por este sistema de la brújula, donde la punta de la aguja apunta hacia el norte y este sería el sur, ¿sí? Bueno, eso sería todo, chicos, muchas gracias. Recuerden, quédense en su casa, trabajen, estudien, lean, obedezcan a sus padres sobre todo, y les deseo lo mejor. Nos vemos a la siguiente. Cuídense mucho. Hasta luego.